El lema de esta prédica es las grandes mentiras y las grandes verdades. Vivimos en un mundo que parece real, pero que al mismo tiempo es irreal. Parece un sueño, pero que muchas veces se convierte en pesadillas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El propósito de Salomón al escribir Eclesiastés es darle a entender a la gente que una vida sin Dios, una vida fuera de las cosas espirituales, es una vana ilusión. Es solamente algo superfluo, como un globo que está muy bonito, muy hermoso, pero con un pinchoncito se deshace, se esfuma. Ese es el propósito de Salomón, enseñarle a la gente que una vida sin Dios es una vida inútil, una vida, repito, superflua. Salomón todo lo tuvo. Y me atrevería a decir que todo lo supo. A él no le hizo falta nada. Fue uno de los más poderosos, tuvo fama, tuvo poder, tuvo dinero, tuvo tantas vanidades, tuvo mujeres. La Biblia dice que tuvo 300 esposas. Como que tenía una para cada día. 700 concubinas, 1000 mujeres, 1000 suegras. Pobrecito. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, todo es mentira. Cuando se vive sin Dios, cuando se vive sin las cosas espirituales, cuando el hombre se mundanaliza, se materializa, cuando el hombre pone sus ojos y su corazón solo en esta tierra, en este mundo. Versículo 3 empieza diciendo unas
de las grandes mentiras que este mundo nos presenta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana? Escuche bien que no está diciendo qué provecho tiene de su trabajo. Dice, con qué se afana. El afán. Hay gente que trabaja 15, 20 horas diarias, duerme 3 horas, casi no come, no tiene tiempo para nada tiene tiempo. El problema es que los meses y los años están corriendo como el reloj que no para, como el cronómetro que está marcando el tiempo, y los años van pasando y van pasando, y cuando va a reaccionar se le fue la juventud. Su cuerpo está débil y propenso a las enfermedades. Es una víctima de las enfermedades. ¿Qué provecho tiene el hombre en afanarse, en angustiarse por querer tener dinero y más dinero y más dinero y más dinero? El versículo, el capítulo 3, versículo 22, dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, con que se afana en esta vida? Porque todos los días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Todo esto también es vanidad. Tal vez en nuestros países no se trabaja como se trabaja en otros países, en Japón, en Corea y aún en Estados Unidos. Conozco gente en Estados Unidos que allá es por turnos, part-time, o sea, trabajan en la mañana, es un trabajo, pueden trabajar por la tarde, es otro trabajo, y pueden trabajar por la noche, es otro trabajo. Y hay gente que trabaja día y noche. Encontré un muchacho, me dice, pastor, yo ya estoy desesperado aquí en Estados Unidos. Me quiero ir. ¿Por qué, hermano? Yo vengo de la provincia de México. Y cuando vine aquí, empecé a trabajar. Pero mire, todo lo debo. Porque aquí todo se debe. Aquí hay que pagar la casa. Aquí hay que pagar el carro. Aquí hay que pagar el celular. Aquí hay que pagar todo lo que trabaja, todo es para pagar. Hay que pagar los biles, los impuestos. Hay que pagar todo. Y yo no me quiero ir viejito de aquí, me dijo. Yo quiero disfrutar todavía a mis padres.
y quiero disfrutar a mis hermanos. Le digo, tú sí valorizas y no te dejas atrapar por la gran mentira de este mundo que nos insta a consumir, la sociedad de consumo. Tengo que trabajar para pagar esto, tengo que trabajar para pagar aquello, tengo que trabajar para pagar esto, pagar aquello. Y aún de noche, dice Salomón, no duerme porque tiene un afán constante. Yo los miro a ustedes y digo, amados hermanos, hermanas, qué dichosos, qué dichosas. Levantarse temprano en bendición y venirse a la casa de Dios, estar alabando y glorificando al Señor y poder regresar a casa a desayunar con la bendición del Padre. Pero hay personas que no tienen tiempo porque trabajaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, trabajan domingo. ¡Qué rutina! Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Algunos quizá por necesidad, pero otros con el afán de hacer riquezas. Y esta vida no es eterna, no es inmortal. La vida es corta. La vida se pasa muy rápido. Muy rápido. Y se acaba rápido también. Las personas sin el Señor, las personas sin Dios, que no valorizan las cosas espirituales, caen en la gran mentira de atesorar riquezas para una vida de placer, el hedonismo. Y la Biblia dice, aquí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, también esto es vanidad. Se parece a aquel pasaje que el Señor Jesucristo dijo un día en Lucas capítulo 12, versículo 19 y 20. Diré yo a mi alma, está hablando de un hombre que trabajó duro, que le echó ganas día y noche y no comía por ahorrar y no se vestía por ahorrar y no salía a pasear por ahorrar y no daba ofrenda por ahorrar. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él mismo está hablando a su alma. Él está hablando a su interior. Cuando nosotros, como cuando nos ponemos a hablar, qué tonto fui, no hubiera hecho eso. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y estamos hablando consigo mismo. Este hombre estaba hablando a su alma. Diré a mi alma.
Ya trabajaste duro, ya se te pasó toda la juventud, ahora empieza a gozar. Come, bebe, regocíjate, date la grande. Ahora, haz todo lo que quieras, todo lo que te dé la gana. Tienes mucho dinero, tienes muchas propiedades. Versículo 20 que dice, pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ha conocido usted a alguien o un caso similar? Gente que no come, no se viste, no se da vacaciones, no va a la iglesia, no hace nada, no da a las iglesias, no apoya ninguna obra de beneficencia, no ayuda a un necesitado por agarrar, por atesorar, pero de repente se muere. ¿Y de quién va a ser todo? Es una vida sin el Señor, una vida sin Dios. Mateo 16, 26 también tiene paralelo, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estamos hablando de una persona sin Dios, de una persona que no es cristiana, de una persona que no tiene temor a Dios, de una persona materialista, de una persona carnal, de una persona que solo se preocupa en lo que ve y en lo que oye. La gran mentira que Satanás ha metido en la humanidad, pero que ahora esta pandemia está enseñando que todo es vanidad, que la vida se acaba, no importa sea viejo, sea joven, sea niño, la vida pende de un hilo y ese hilo se puede reventar en momento. La pandemia debiera de enseñar al hombre, a la mujer, a entender la lección. Creo que Dios lo está permitiendo para que entienda que no se puede vivir ni se puede depender de las cosas materiales, porque las cosas materiales hoy son y mañana no son. Aún la vida hoy es y mañana ya no es. Todos los días hay gente que sale de su casa y ya no regresa a su casa por un accidente, víctima de la violencia, ya no regresaron a su casa. Mucha gente hizo planes, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero los planes se quedaron frustrados y se los llevó en su ataúd al cementerio. Ahí se fueron sus proyectos, ahí se fueron sus planes. Pero veamos una vida que está en Cristo, una vida que está en el Señor, una vida que pone primero a Dios
en todo lugar. Dice aquí en Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. El Creador. No es evolución. No es la gran explosión. Es la creación de Dios. Una persona en Cristo, una persona en el Señor, tiene otra cosmovisión, tiene otra mentalidad. Y todo lo va a ver hermoso. ¿Cómo reacciona usted cuando despierta? ¿Cómo reacciona usted cuando sus ojos se abren y ve el sol, ve la claridad que entra por su ventana? Cuando oye el canto de los pájaros, cuando oye las alabanzas en el radio, en su móvil, se da cuenta que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Aleluya. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso el hombre no puede ser materialista. Por eso el hombre no puede ser totalmente del mundo. Porque Dios le ha puesto eternidad en su corazón. Le puso un espíritu. Le puso una necesidad de lo espiritual. Es la diferencia entre un hombre y un animal. Es la diferencia entre un hombre y una bestia. La bestia no le puso Dios eternidad. Le dio vida, sí es cierto, pero no le puso eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Para el cristiano no hay cosa mejor que alabar a Dios, alegrarse y hacer bien en su vida. Amén. Usted se alegra de venir a la casa de Dios. Usted se goza. Fíjense que ustedes son mi gozo, hermanos. Yo me gozo de verlos entrar, con qué devoción, con qué alegría. Yo me gozo de ver las familias que vienen. Qué bendición, qué alegría. Y digo, Señor, en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan peligroso, tú nos permites vernos. No nos podemos abrazar, pero al menos podemos vernos. Y ver a los jóvenes. Cuando vengo temprano el día domingo y veo a toda la juventud aquí sirviendo al Señor, a mí me bendice eso. Ver esta linda juventud sirviendo al Señor, cantando al Señor, tocando al Señor, llevando un mensaje musical de alabanza, de adoración a Dios y al pueblo, bendiciendo al pueblo. Eso es hermoso. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. También que es don de Dios que todo hombre coma,
y beba y goce el bien de toda su labor. Mire la bendición de Dios. El plan de Dios es que usted coma, que esté sano, que disfrute su comida. Y ese es el plan divino. El plan de Dios es que usted pueda disfrutar con su familia la comida. El plan de Dios es que usted esté sano, que tenga vida. El plan de Dios no es que usted esté recluido en un hospital, en un sanatorio. El plan de Dios no es que usted esté en su casa padeciendo de todas las enfermedades que existen. Dice la Biblia, y también que es don de Dios, regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, que disfrute su trabajo. Ese es un regalo de Dios. Hay gente que no disfruta su trabajo. Todo lo que gana se va para remedios, decían los abuelitos antes. Todo lo que gana se va para reparar cosas. Trabaja como un esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ese es el plan de Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere prosperarle. Un día estaban platicando dos personas evangélicas y uno le dice al otro: ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Dice el otro: bendecido está bien, pero prosperado no. ¿Por qué, hermano? Porque la prosperidad es del diablo. Y ahí se quedaron discutiendo y yo creo que hasta se pelearon. Hay gente que cree que la pobreza es de Dios, que la miseria es de Dios, que la enfermedad es de Dios, que la desgracia es de Dios. Yo no lo creo. Yo creo que mi Dios es un Dios que tiene planes de bendición para su pueblo. Planes de bien y no de mal para su pueblo. Amén. La gran mentira, sí, está creyendo en esto, aquello, que lo va a lograr sin el poder de Dios. Eso es vanidad. Tenemos entonces la bendición del Señor que llega. Versículo 3. Versículo, vamos a ver, permítanme, me voy a ubicar. Versículo 23 dice: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo
porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser, pues, lo que ha de ser después de él? Miren la Biblia cómo nos aconseja. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Como cristianos debemos de estar ubicados en el trabajo que a nosotros nos gusta. Cada uno debe de hacer el trabajo que le gusta. Y si no le gusta, pedirle al Señor que le dé paciencia, que le dé fuerza, que le dé sabiduría, para que un día pueda sentirse bien. Porque si va a trabajar de mala gana, ya se arruinó. Si va a hacer las cosas solo porque le paguen, ya no va a hacer las cosas bien hechas. Y tarde o temprano el jefe se va a dar cuenta y lo va a despedir. La empresa se va a dar cuenta y lo va a despedir. Los clientes que llegan se van a dar cuenta que usted está trabajando de mala gana y ya no van a llegar. Todo lo que hagamos debe de ser como para gloria de Dios. Y debemos darle gracias a Dios por el trabajo. Debemos de bendecir el nombre del Señor porque es un medio de provisión. Cada uno debe de alegrarse en su trabajo. Si Dios le está hablando, diga: gracias, Señor, me hablaste porque yo estaba enojado, yo estaba echándole la culpa a los demás. Y yo decía que no me gustaba mi trabajo, pero tú me has hablado. ¿Sí? Así dice la Biblia. A veces digo yo, no todos son como los jugadores. Les pagan por jugar. Y les pagan bien por jugar. Pero no todos son jugadores. Otro punto más, la muerte llega a los hombres tarde o temprano. Capítulo 3, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahí, cuando llega la muerte, se puede juntar el hombre y la bestia en un mismo lugar. Y nadie vale más que otro. Todos van al mismo lugar. Sea rico, sea pobre, sea famoso, sea ignorante, sea cualquiera. La muerte lo hace al uno y al otro polvo. Ahora, veamos la muerte del cristiano. La muerte del cristiano es diferente, es la gran verdad. Para algunos es la gran mentira, pero para otros es la gran verdad. Para nosotros la muerte es la gran verdad. Y como cristianos, quiero decirles que la muerte del cristiano no es pérdida. No es pérdida. Yo nunca le digo, hermano, que Dios lo fortalezca por la pérdida de su esposa o la pérdida de su esposo. No es pérdida.
La Biblia dice en el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No es pérdida, es estimada. Dios estima, Dios ama a todo el que muere en Cristo Jesús. La muerte del cristiano no es el acabose. La muerte del cristiano es un medio para llegar a la eternidad con su Dios. Es el puente que va a atravesar de esta vida a la eternidad. Por eso el cristiano no tiene que temerle a la muerte. Yo no sé por qué en este tiempo muchos cristianos le temen a la muerte. Yo no voy a la iglesia porque me puedo contaminar. Yo no voy a la iglesia porque me puedo morir. La muerte es el medio entre la vida y la eternidad con Dios. Es pasar de este mundo a la eternidad con el Señor. Es cambiar de un estado de corrupción a un estado de incorrupción. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Ya no será más corruptible, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más pecado, ya no habrá más frío, ya no habrá más dolor, porque en la eternidad con Dios tenemos un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, una nueva vida. Gloria al Señor. Para el mundo la muerte es el último capítulo que se vive, que se experimenta. Para nosotros es un capítulo más en la vida. Quizá el primer capítulo, o sin quizá, es el primer capítulo de la vida que tenemos con Cristo. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Así que yo no me voy a morir cuando el diablo quiera, cuando la pandemia quiera. Yo me voy a morir cuando Cristo quiera. Aleluya. Y termino con las palabras del apóstol Pablo que dijo en Romanos capítulo 14 y versículo 8. Pues si vivo, para el Señor vivo, y seguiré sirviendo a mi Señor en todo lo que sea. Y si muero, para el Señor muero. Así que si vivo o que si muero, soy del Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Póngase de pie. Estamos para servir al Señor mientras Dios nos dé vida. Estamos para glorificar el nombre del Señor mientras el Señor nos dé vida. Vivamos para el Señor como que si fuera el último día hoy. Y trabajemos
como que si nunca vamos a morir. Que Dios bendiga a su pueblo.